La imagen de la Virgen de Sillapata, que originalmente era conocida como la Virgen de Nuestra Señora de Natividad, patrona de Ayahuanco, relacionada con el nombre del lugar llamado Sillapata, que se encuentra en las falderías del cerro denominado Arapana de la comunidad campesina de Parobamba, y cuya área va desde el río Mantaro hasta la zona selvática, y desde hace 32 años, luego del terrorismo, se encuentra esta sagrada imagen en el barrio de Cedrocucho de Huanta, donde se celebra su fiesta patronal. La fiesta religiosa de la Virgen de Sillapata se festejaba pomposamente desde el 1 hasta el 14 de septiembre de cada año. La Virgen de Sillapata y su niño también no han sido ajenos a los problemas sociopolíticos que atravesó Ayahuanco durante la época de los años 80, 90 y parte del 2000. Los subversivos llegaron a incendiar vivienda de casi toda la población, produciéndose el desplazamiento de los pobladores. En esa época, los campesinos se llevaron consigo a las imágenes de la Virgen y el Niño, refugiándolo en la agrupación de la comunidad campesina de Guayanay, en el distrito de Santillana. Y fue entre 1990 al 91 donde la señora Elena Molina del Castillo, devota fiel, desplazó a esta imagen a la actual provincia de Churcampa, en el departamento de Huancavelica, para su resguardo. Pero fue en 1991 que don Jorge Alonso Rey Sánchez, cuyos padres eran propietarios de los fundos en el distrito de Ayahuanco, mandó traer a Huanta a la Virgen de Sillapata y al Niño, festejando en esos años en su propia casa, con acompañamiento reducido de familiares y amistades más cercanas. Finalmente, se fijó como una forma de refugio la Virgen y el Niño en la capilla del barrio de Cedrocucho de la ciudad de Huanta. En la actualidad, esta Virgen se encuentra en la ciudad de Huanta, llamada como la Virgen desplazada y refugiada, como consecuencia de la violencia subversiva. De allí la calificación
de la Virgen refugiada.